Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Me he animado a hacer este video con la finalidad de poder aportar un poco a su conocimiento y poder dilucidar ciertos aspectos de la fisiología que quizás se les haga un poco complicado comprender. Espero que sea de mucha ayuda y que puedan discernir todas esas dudas. Comenzaremos tratando en este video acerca del primer tema o la introducción hacia la fisiología médica, que será el transporte a través de las membranas. Para comenzar estudiando este tema debemos tener en cuenta y recordar que en todo el organismo existen varios compartimentos y entre ellos tenemos dos importantes que son los que prácticamente utilizaremos a lo largo de este video y a lo largo de la mayoría de los temas en la revisión fisiológica. Por lo tanto, tenemos dos compartimentos principales: líquido extracelular o compartimiento externo o extracelular, y un compartimiento intracelular interno, que como su nombre lo está indicando, el extracelular será fuera de la célula y el intracelular será dentro de la célula. Tanto dentro como fuera de la célula, en ambos compartimentos, se encontrarán diferentes sustancias, diferentes iones o diferentes moléculas que estarán moviéndose de forma aleatoria y estarán en constante movimiento, como su nombre lo está diciendo. Entre los iones o entre las moléculas o sustancias más importantes que tenemos que tener en cuenta y considerar están las siguientes. Tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, las proteínas y los fosfatos. Cabe resaltar que aquí simplemente he puesto los que, por lo menos entre los 2 o 3 primeros temas, son los que hay que considerar, ya que existen otras sustancias como por ejemplo la glucosa, que también es muy importante pero que no la he mencionado aquí. Pero lo mencionaremos posteriormente en uno de los temas que vamos a tratar. Tanto fuera como dentro de la célula existen cantidades distintas de estos iones o de estas sustancias. Por lo general, para mantener una homeostasis, siempre en un extremo habrá más y en un extremo habrá menos, teniendo así en cuenta que el sodio en el espacio extracelular tiene un aproximado de 142 miliequivalentes litro, mientras que en el líquido intracelular simplemente hay un 10 miliequivalentes por litro. El potasio podemos considerar un aproximado o promedio de 4 miliequivalentes litro, pero luego ustedes, cuando ya avancen en cuestión de medicina, se darán cuenta de que esto es un valor promediado, ya que el potasio generalmente se encuentra entre 3.5 y 5.5 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular. Pero bueno, por motivos prácticos vamos a dejar esta cantidad. Mientras que en el líquido intracelular habrá mayor cantidad de potasio, un aproximado de 140 miliequivalentes por litro. El caso del calcio, en el espacio extracelular será mucho más abundante, una cantidad totalmente abismal en consideración con el líquido intracelular. En el extracelular, como podemos observar, es 2.4 miliequivalentes por litro, mientras que dentro de la célula apenas hay un 0.001 miliequivalentes por litro. El cloro, otro electrolito muy importante, en el espacio exterior estará en una concentración de 103 miliequivalentes por litro, mientras que en el espacio interno alcanzará una cifra de nada más de 4 miliequivalentes por litro. Dos sustancias muy importantes a considerar son las proteínas y los fosfatos. Las proteínas también hay una diferencia muy considerable. En el espacio extracelular apenas hay 5 miliequivalentes por litro, mientras que en el espacio intracelular hay aproximadamente 4 veces más, o sea 40 miliequivalentes por litro. Perdón, 8 veces más. Y en el caso de los fosfatos, aproximadamente hay 4 miliequivalentes litro fuera de la célula y 75 miliequivalentes litro dentro de la célula. Una vez hemos tenido o revisado acerca de los compartimentos del organismo, que son muy importantes para este tema, debemos hacer una revisión
o una compilación acerca de la estructura de la membrana celular. Es decir, vamos a recordar conocimientos de biología. Entonces tendremos que la membrana celular estará formada estructuralmente hablando por dos capas de lípidos y una capa de proteínas. Muy bien. Estas dos capas lipídicas no son unidas, entre comillas, a las capas de proteínas, debido a que la capa de proteínas se encuentra atravesando las dos capas lipídicas de la membrana, y esta capa de proteínas constituye lo que se conoce como las proteínas de la membrana, proteínas que ya vamos a ver posteriormente, pero por el momento en el gráfico tenemos a las dos capas de lípidos de color verde y a la capa de proteínas, que serían las proteínas de la membrana, de color amarillo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 por el momento proteínas que corresponden a la capa de proteínas de la membrana. Esta membrana a su vez tiene ciertas características especiales que hay que mencionarlas. Tiene principalmente tres características muy importantes. La primera característica es que no es miscible. ¿Qué significa que no es miscible? Nos está indicando que no se puede mezclar, es decir, que esta bicapa lipídica y de proteínas no se puede mezclar ni con el espacio extracelular, aquí está marcado exterior, ni con el espacio intracelular, que está marcado aquí interior. No se puede mezclar. Por lo tanto, le adquiere una característica muy importante a partir de esta, que será la característica o la función de barrera. ¿Qué nos está indicando esto? Que además de no mezclarse con el espacio intracelular ni el espacio extracelular, la membrana sirve como una pared que divide siempre el espacio extracelular del espacio intracelular, es decir, que no se mezclen entre ellos. La primera era que la membrana no se mezcle con los demás, y la segunda es que los espacios no se mezclen entre ellos. Y por último, una característica muy importante de la membrana es su selectividad. Esta membrana tiene esta característica puesto que solo dejará atravesar ciertas sustancias de un lado a otro de la membrana, siempre y cuando tengan asimismo una característica muy especial, es decir, la liposolubilidad. Únicamente aquellas sustancias que tengan liposolubilidad, es decir, sean mezclables con los lípidos o las grasas, podrán atravesar de forma muy fácil y sin necesidad de ningún otro tipo de mecanismos la membrana celular. Bien, ahora hablemos un poco de las moléculas proteicas, es decir, las proteínas que se encuentran atravesando todo el espesor de la membrana celular. Estas moléculas proteicas tienen la capacidad de poder ejercer una función como ruta alternativa para aquellas sustancias que no son liposolubles, es decir, que no pueden atravesar de forma libre la membrana celular. Estas moléculas proteicas principalmente se dividen en dos tipos, de forma muy general. Tenemos las primeras proteínas, que se denominarán proteínas de los canales, y el segundo tipo, que se denominarán proteínas transportadoras. Muy bien, las proteínas de los canales podrán ser a su vez de tres tipos.
teniendo en consideración luego los procesos que ya nos corresponden al transporte a través de la membrana. Estas proteínas de los canales pueden ser acuosos, es decir, que podrán permitir el paso de agua a través de ellos. Pueden ser también canales regulados por compuertas, es decir, proteínas de los canales que poseen compuertas y que dejarán pasar diferentes tipos de electrolitos, como por ejemplo el potasio o el sodio. Y las proteínas transportadoras a su vez también tienen características, y es que a diferencia de las proteínas de los canales, estas proteínas transportadoras tendrán un cambio conformacional, es decir, en su morfología habrán cambios que le permitan a la proteína transportar la sustancia desde afuera hacia adentro o viceversa. Y además de estos cambios transformacionales en su estructura, también serán selectivos, es decir, únicamente dejarán pasar a ciertas sustancias y le negarán el paso a otras sustancias. Olvidaba mencionar que en el caso de las proteínas de los canales, que son activados por compuertas, además de electrolitos, también pueden dar paso a sustancias químicas. Y entre las sustancias químicas que pueden dar paso tenemos a los denominados neurotransmisores. Como ejemplo podríamos citar el más común y el clásico en fisiología, la acetilcolina. En el gráfico podemos observar las diferentes proteínas de las que estamos hablando. En el caso de las proteínas de los canales, son aquellos que pueden ser acuosos y dar paso al agua o pueden estar bajo un sistema de compuertas. Entre ellos tenemos la primera proteína que corresponderá a una proteína del canal y serán espacios acuosos, es decir, el agua atravesará todo el espesor de la proteína sin ejercer ningún tipo de actividad. Y en el caso de las proteínas de los canales regulados por compuertas serían los tres que le siguen. Una proteína, si se dan cuenta, aquí tiene la compuerta, la otra proteína tiene la compuerta del otro lado, ya explicaremos esto posteriormente, el por qué. Y la tercera proteína que es activada por compuerta será aquella que sea regulada por sustancias químicas o neurotransmisores, como en el caso de la acetilcolina. Y las proteínas transportadoras tendremos únicamente el ejemplo final, la última proteína, que será aquella que tendrá cambios transformacionales que luego le permitirán atravesar la sustancia de un lado a otro. Entonces vamos numerando aquí. Tenemos, esto es una proteína de canal, esta también es una proteína de canal, esta también, y la única proteína transportadora en el gráfico será esta. Ya sabemos que la primera es para el agua y las otras tres serán para electrolitos, sustancias químicas como la acetilcolina y la proteína transportadora. Sea cual sea el mecanismo o el proceso por el cual las sustancias atraviesen la membrana, sea a través de proteínas o sea libremente a través de la membrana por liposolubilidad, el transporte a través de la membrana consta principalmente de dos procesos básicos. Entonces ponemos procesos que serán el primero, la difusión, y el segundo será el transporte activo. La difusión, a su vez, puede ser de dos tipos. La difusión simple
y la difusión facilitada. La difusión simple, a su vez, puede darse con o puede darse sin la necesidad de utilizar una proteína transportadora. Perdón, una proteína de canal. Una proteína de canal. Mientras que la difusión facilitada debe darse exclusivamente con una proteína transportadora. Y el transporte activo, por su parte, también debe darse a través de una proteína transportadora. Continuaremos tratando difusión y transporte activo por separado y dando todos los detalles de cómo ocurren estos procesos. Pero por el momento y para iniciar, tendremos siempre que hacer una diferenciación entre difusión y transporte activo. Entonces pongamos aquí diferencias que básicamente muchos de ustedes la han de conocer, ya que se revisa en los temas de biología. Las principales diferencias entre difusión y transporte activo será que la difusión siempre por lo general es a favor de un gradiente. Es decir, que las moléculas se van a mover de un gradiente mayor de concentración a uno de menor concentración. Mientras que en el caso del transporte activo será en contragradiente o contracorriente, como también se lo conoce. Es decir, que las moléculas se van a mover desde un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. ¿Y en qué difiere esto? Además de que, ya que la difusión es a favor de un gradiente, este usa energía cinética. Es decir, recuerden que tanto fuera como dentro de la célula, las moléculas se están moviendo constantemente y este movimiento hace que todas las partículas choquen entre ellas y generen energía cinética o energía del movimiento, y esta misma energía es la que permite a las moléculas ir de mayor a menor concentración, es decir, difundir a través de la membrana. Mientras que el transporte activo, a pesar de que existe también energía del movimiento, debido a las diferentes presiones que hay entre un lado y el otro lado de la membrana, no puede realizarlo simplemente con energía cinética. Por lo tanto, el transporte activo requiere de una energía externa a la energía cinética, que puede ser dada por dos mecanismos. Puede ser utilizada en forma de ATP, la energía de la adenosina trifosfato, o puede ser por los derivados del la adenosina trifosfato. Esto lo revisaremos más adelante en transporte activo, así que no se preocupen. Por el momento, quédense con ese conocimiento. Teniendo claros los conceptos de difusión y transporte activo, podemos pasar a hablar ahora sí acerca de cada uno de estos procesos. Comencemos con lo que es difusión simple. Entonces, teniendo en consideración el concepto, diremos que difusión no es más que el movimiento continuo de moléculas entre sí en líquidos o en gases. Y la difusión a través de las membranas estaremos diciendo que será el movimiento continuo de moléculas entre sí y a través de una membrana que tiene una permeabilidad selectiva, siempre y cuando utilizando energía cinética, que puede ser con o sin la necesidad de una proteína de canal. Bien, la difusión simple, comenzando con la difusión simple, se puede dar a través de principalmente tres mecanismos.
Entonces tendremos aquí difusión simple, que puede darse a través de tres mecanismos. El primer mecanismo de la difusión simple será a través de espacios intermoleculares. Este mecanismo de espacios intermoleculares no necesita la acción de una proteína de canal, es decir, sin una proteína de canal. Y los únicos o las únicas sustancias que pueden atravesar la membrana a través de espacios intermoleculares por este mecanismo serán las sustancias que tengan liposolubilidad, que fue lo que hablamos al inicio. Tenemos como ejemplo las sustancias que son liposolubles al oxígeno. Podemos citar el nitrógeno. Si está el oxígeno, debe estar el anhídrido carbónico o el CO2 y diferentes tipos de alcoholes. Todas estas sustancias pueden atravesar la membrana sin la necesidad de una proteína de canal. Tenemos como ejemplo aquí, pongamos el oxígeno, las moléculas. Estas moléculas pueden atravesar la membrana sin la necesidad de una proteína, es decir, solamente entre los espacios que hay a través de la membrana, es decir, los espacios intermoleculares. De esta manera, el oxígeno cruza de un lado a otro la membrana celular. Lo mismo en las demás sustancias. Otro de los mecanismos por el cual la difusión simple se puede dar será a través, ahora sí, de proteínas de canal. Y a su vez, este transporte gracias a las proteínas de los canales pueden ser por dos motivos. El primero será a través de canales acuosos. Estos canales acuosos son proteínas que en su interior poseen un canal largo por el cual es capaz de atravesar la molécula de H2O, que es el agua. Y como puede atravesar el agua esta proteína, se las ha denominado también como aquaporinas. Como ejemplo, entonces, el H2O o el agua, pero también otras sustancias muy similares en tamaño al agua puede ser la urea. Entonces, tomemos en consideración los canales acuosos. Vámonos al gráfico y tenemos aquí a una molécula de H2O. Y esta molécula de H2O utiliza una proteína de canal, en específico canales acuosos que son las aquaporinas, para poder atravesar la membrana y de esta forma difundir. Lo mismo la urea. El otro mecanismo por el cual los diferentes tipos de sustancias pueden atravesar la membrana será a través de los canales regidos por compuertas. Estos canales que son regidos o regulados por compuertas, a su vez estarán regulados de dos maneras. Pueden ser por señales o estímulos eléctricos, es decir, canales activados por voltaje, o pueden ser por un estímulo bajo una sustancia química. Y en este caso tendremos a los canales regulados por compuertas o regulados por ligandos.
Los canales activados por voltaje son principalmente aquellos canales de electrolitos, para los electrolitos, como en el caso del sodio, como en el caso del potasio. Y los canales activados por ligandos, principalmente dijimos que eran los neurotransmisores, y entre ellos el ejemplo más claro será la acetilcolina. Vámonos al gráfico. Tenemos que los canales activados por voltaje son aquellos que tienen compuertas. Tenemos aquí dos canales activados por compuertas y que son de voltaje. Tenemos aquí un ejemplo, es el caso del sodio, y por acá tendremos el ejemplo en el caso del potasio. Generalmente, si nos vamos hacia la tablita que teníamos al inicio, vemos que el sodio tiene mayor concentración en el líquido extracelular que en el intracelular, mientras que el potasio es todo lo contrario, es mayor en el líquido intracelular y menor en el extracelular. Por lo tanto, por diferencias de presiones, siempre decimos que la difusión será de mayor a menor concentración. Recuerden, a favor de un gradiente. Entonces las moléculas de sodio tienden a ir desde exterior hacia interior, y las moléculas de potasio desde interior hacia exterior. Y como son activados por voltaje, en la siguiente clase veremos que cuando hay un estímulo eléctrico provocará un potencial de acción, y estos potenciales estos cambios eléctricos en la membrana hacen que estas compuertas de los canales se abran o se cierren. Lo mismo con el potasio, dando como resultado que las moléculas de sodio puedan difundir hacia el interior de la célula y las de potasio difundan hacia el exterior de la célula. Recuerden, todo esto es por voltaje, cuando hayan cambios eléctricos a nivel de la membrana. Y el otro canal que tenemos, que son los activados por ligando, tienen una particularidad especial, y es que, por ejemplo, tenemos aquí la molécula de acetilcolina. Estos canales tienen un pequeño sitio en el cual se aloja la molécula. Cuando la molécula o el ligando se une a la proteína de la compuerta, hace que esta proteína se abra, y una vez que se abre, permite la entrada de diferentes tipos de iones, como pueden ser el sodio también. Pero es necesario que para que se abra ya no sea un cambio en el voltaje, sino que se requiera de un ligando para que abra las compuertas. Cabe resaltar que los canales abiertos por compuertas, que están regulados a su vez por ligandos, tienen una función muy importante en la transmisión nerviosa, y que lo vamos a ver posteriormente en las clases de sinapsis. Los canales activados por voltaje tienen una función o funcionan de una forma muy específica, y entonces se preguntarán ustedes cuándo se abren o cuándo se cierran estas compuertas de estos canales. Normalmente en el interior de la célula, es decir, en la parte interna de la membrana celular, deben existir una carga negativa, o sea, las cargas o los voltajes deben ser siempre negativos, mientras que en el exterior siempre serán positivos. Cuando esto, que es normal que en la parte interna sea negativo, toda la membrana sea negativa, los canales en particular del sodio permanecen cerrados y los del potasio permanecen abiertos. Cuando existe un estímulo, recuerden, son por voltaje, cuando existe un estímulo y estos voltajes cambian, es decir, comienza a hacerse más positivo el interior y más negativo el exterior, los canales se invierten, es decir, los de sodio comenzarán a abrirse mientras que los de potasio comenzarán a cerrarse, y de esta manera podrá el interior hacerse mucho más positivo con la entrada de sodio y generar los diferentes tipos de potenciales que llevarán a las diferentes funciones de diferentes órganos.
Una vez más, estos canales de sodio y potasio y también los canales de acetilcolina son muy importantes en la transmisión nerviosa. Un proceso muy importante dentro de la difusión es la ósmosis. La ósmosis no es más que el movimiento de agua a través de la membrana celular. Sin embargo, existe algo que se conoce como difusión neta de agua. Y la difusión neta de agua siempre será igual a cero. Esto nos indica que el agua generalmente, entre comillas, no se mueve a través de la membrana, siempre está estática, tanto fuera como dentro de la célula. La única razón para que el agua comience a fluir hacia adentro o viceversa es que existan cambios de presión en los diferentes compartimentos. Es decir, en los casos, por ejemplo, en los casos de deshidratación, la célula en el interior tendrá menos agua. Por lo tanto, los mecanismos fisiológicos de nuestro organismo harán que el agua se mueva desde afuera hacia adentro de la célula con la finalidad de compensar lo que está faltando. Otro ejemplo, además de la deshidratación, es el exceso de iones. Por ejemplo, si en la parte externa de la célula existe una gran concentración de sodio y poca concentración de agua, es decir, que el sodio esté muy elevado y el agua esté muy baja en el compartimento extracelular, el agua comenzará a tratar, entre comillas, de diluir ese sodio para que no sea perjudicial. Por lo tanto, el agua comenzará a difundir desde el interior hacia el exterior para poder mantener una homeostasis. En breves rasgos o palabras, entonces, el movimiento de las moléculas de agua está determinado por la osmolaridad y la osmolalidad. Dos términos entre comillas distintos, pero que básicamente se refieren a lo mismo, ya que tanto la osmolaridad como la osmolalidad se refieren a la cantidad de soluto, por ejemplo, un ion, por ejemplo, el sodio, en un compartimento externo o interno, cualquiera que sea. La única diferencia entre osmolaridad y osmolalidad es que la osmolaridad se mide en osmoles por litro, mientras que en la osmolalidad se mide osmoles por kilogramo. ¿Y cuál es la importancia fisiológica médica de esto? Es que teniendo en cuenta la osmolaridad y la osmolalidad normal de los líquidos corporales, en particular de la sangre, que normalmente es de 295 miliosmoles por litro, podemos determinar el grado de deshidratación, por ejemplo, que fue lo que tratamos hace un momento, o podemos realizar un diagnóstico pronóstico sobre las diferentes patologías, como por ejemplo una diabetes o por ejemplo otra patología entre comillas de deshidratación que sería un shock hipovolémico. Podemos valorar qué tan grave es la situación. Siendo así, por ejemplo, que en los casos de deshidratación, como el agua se mueve de afuera hacia adentro, ya que la célula se encuentra deshidratada, comenzarán a concentrarse más los solutos y a perderse mucho más agua del espacio extracelular. Por lo tanto, si medimos la osmolaridad, siempre comenzará a aumentar en los casos de deshidratación. Ciertamente el movimiento de agua sirve para que pueda mantenerse una homeostasis. Cuando existen diferentes presiones de agua en los diferentes extremos de la membrana, tratará de mantener un equilibrio. Cuando se mantiene un equilibrio ya constante entre el interior y el exterior de la célula, habrá una presión determinada que detenga ese movimiento de agua. Y esa presión que se ejerce al final para decir ya está equilibrado el agua de afuera con el agua de adentro, a esa presión se la denomina presión osmótica.
Entonces podemos definir que la presión osmótica no es más que la presión necesaria, obviamente de agua, que se necesita para detener la ósmosis. Y para terminar difusión simple, todos estos canales, ya sean las acuaporinas, ya sean los activados por voltaje o ya sean los activados por ligando, todos estos canales o proteínas de los canales están regidos bajo una ley que se denomina ley del todo o nada. ¿Qué significa esto de ley del todo o nada? ¿Qué significa esto de la ley del todo o nada? Significa que para los canales que se abren por compuertas, que se rigen por compuertas, indica que se abre súbitamente y se cierra de la misma manera, es decir, se abre rápido y se cierra rápido en cuestión de milisegundos. Por ejemplo, a voltajes dados, los canales se abrirán y se abrirán del todo, pero si un voltaje es mucho menor del necesario para que se abran, las compuertas apenas y se abrirán un poco y se volverán a cerrar y no va a difundir ningún ion o ninguna molécula a través de ellos. Por lo tanto, los canales dice que se abren a un voltaje dado necesario, se abren del todo. O si el voltaje no es suficiente, no se abren nada. A eso básicamente se refiere la ley del todo o nada. O se abren o no se abren. Se abren si el voltaje es el mínimo o no se abren si el voltaje no alcanza lo mínimo. Y hemos terminado con difusión simple. Continuemos con difusión facilitada. La difusión facilitada también se la conoce como difusión mediada por un transportador. Recuerden que la difusión simple utilizaba una proteína de canal. Ahora acá la difusión facilitada utilizará una proteína transportadora. Por eso se le denomina de esta forma. La difusión facilitada además difiere de la difusión simple debido a que la difusión simple, debido a las concentraciones de los gradientes y a la facilidad que tienen las proteínas de canal para transportar las moléculas, siempre su velocidad será hacia el infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mayor concentración de un ion o de una molécula, mayor será la velocidad de difusión de la misma con respecto a la difusión simple, por lo tanto siempre tenderá hacia el infinito. Mientras que la difusión facilitada ya no tiene esta tendencia hacia el infinito, sino que la difusión facilitada tiene un límite. Y a ese límite se le denomina como velocidad máxima. Y es que la difusión facilitada tiene esta característica puesto que la proteína transportadora que se encarga de este proceso difiere en cuanto a morfología de las proteínas de los canales. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Por lo tanto, la difusión simple tiende al infinito y la difusión facilitada siempre tiene una velocidad máxima. Siempre a pesar de los cambios de concentración. Así la concentración de la molécula aumente, la velocidad tiene un límite. Veamos cómo es esto entonces. Tenemos una molécula que se difunde a través de estas proteínas transportadoras. Como ejemplo de las moléculas que utilizan difusión facilitada, tenemos a la glucosa. Y otro ejemplo que podemos citar también pueden ser los aminoácidos. La mayoría de los aminoácidos y la glucosa se transportan de esta manera.
Normalmente cuando la molécula de glucosa interacciona con la proteína transportadora que le corresponde, en el caso de la glucosa, existen proteínas transportadoras que se denominan proteínas del nombre GLUT, y en particular la GLUT número 4, que es aquella que se activa con insulina. Cuando veamos fisiología pancreática lo entenderemos un poquito mejor. Al momento de interactuar la molécula de glucosa con la proteína, esta proteína se abre por el extremo externo. Una vez que se abre por el extremo externo, ingresa dentro de la proteína, y dentro de la proteína existe algo que se conoce como punto o sitio de unión. Este punto o sitio de unión, es decir, este que está aquí, mantiene la molécula que ingresó por una pequeña fracción de segundo dentro de la proteína, haciendo que la proteína cambie su estructura y esta vez ya no esté abierta por el lado externo, sino por el lado interno de la membrana, y de esta manera deja pasar a la molécula que inicialmente entró, que puede ser una molécula de glucosa. Por lo tanto, este sitio de unión al cual la molécula que ingresa se queda adherida corresponde a una de las desventajas de la velocidad de difusión en la difusión facilitada, ya que en ese pequeño lapso de tiempo que se mantiene ahí para que la proteína pueda cambiar su estructura y abrirse hacia el interior de la membrana, hace que, a pesar de que haya una mayor cantidad de glucosa afuera de la célula, así aumente lo que aumente, no va a aumentar hacia el infinito la velocidad, debido a que la velocidad de la proteína para cerrarse de un lado y abrirse del otro lado no es tan rápido o no es proporcional a la concentración de los iones. Pero la difusión facilitada tiene una gran ventaja, y es que este tipo de difusión puede ser en dos direcciones, ya sea desde el interior al exterior o viceversa, del exterior al interior. Interior a exterior o exterior a interior. Y de esta manera se da el proceso de difusión facilitada. Es mucho más sencillo, ya que solo tiene pocas características. Ahora pasemos a ver lo que es transporte activo.